Él solo anhelaba una mañana apacible y una taza de café caliente. A sus 92 años, Francisco Paco Valdés no buscaba problemas, pero los problemas lo encontraron a él. 5 motociclistas, ruidosos y arrogantes, vieron simplemente a un anciano. Lo que no percibieron fue a un soldado que había sobrevivido a la guerra, a la pérdida y a miedos mucho mayores que los suyos. Cuando lo empujaron demasiado lejos, Paco hizo una llamada, y en ese instante todo se transformó. Lo que sucedió después dejaría al pueblo hablando durante años. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el pavimento agrietado frente a lo de Marta, mientras el aroma de bollería recién hecha flotaba en el ambiente. Francisco Valdés, ataviado con su vieja cazadora de aviador y su gorra de veterano, estacionó su polvorienta camioneta y descendió con lentitud. Le dolían las rodillas, pero se mantenía erguido. Estaba a medio camino de la puerta principal cuando el estruendo de unas motocicletas rompió la calma. 5 motoristas irrumpieron con los motores rugiendo como bestias salvajes. Aparcaron en una línea torcida, bloqueando la entrada. Paco no se inmutó. Había oído cosas peores bajo el fuego de artillería. Cuando alargó la mano hacia el picaporte, uno de ellos se interpuso en su camino. «Miren a este vejestorio», se burló Zac, el segador Contreras. «¿No deberías estar en un asilo?». Paco le sostuvo la mirada con los ojos firmes. «¿Y tú no deberías estar en la escuela aprendiendo modales?». Los motociclistas rieron, acercándose. Uno le arrebató el móvil de la mano a Paco y lo sostuvo en alto como un trofeo. «¿Qué vas a hacer, abuelo? ¿Llamar para la noche de bingo?». Paco ni siquiera parpadeó. Iba a llamar a alguien que de verdad respeta el servicio y el sacrificio. Rieron con más ganas, hasta que la expresión de Paco permaneció inalterable. Se quedó allí plantado, sereno, confiado, y entonces hizo la llamada. Si este momento ya ha removido algo en ti, imagina lo que vendrá después. Suscríbete y activa la campanita, porque estas son las historias que nadie cuenta, pero que todos necesitamos oír. Sé parte de algo más grande. No te pierdas el próximo capítulo. No es solo contenido, es memoria, legado y verdad. Francisco Dionisio Valdés nació en 1932, en un pueblo tranquilo enclavado entre colinas ondulantes y campos de cultivo interminables. Su niñez estuvo marcada por la Gran Depresión, donde aprendió que la dignidad no residía en lo que tenías, sino en cómo te comportabas cuando no tenías nada. A los 17 mintió sobre su edad para alistarse. A los 18 se arrastraba entre los escombros de una Europa de posguerra y más tarde por los terrenos helados de Corea. Paco había visto cosas que aún resonaban en sus sueños. Amigos muriendo en trincheras, rostros que gritaban y luego se desvanecían, pero nunca hablaba de esas cosas, ni a su esposa, fallecida hacía 10 años, ni a su nieto, Esteban, que siempre lo había admirado como a un héroe. Las historias de Paco eran discretas, sobre resiliencia, camaradería y la simple alegría de volver a casa. Ahora, a los 92 años, vivía solo en la misma modesta casa que había construido con sus propias manos. Cada mañana seguía el mismo ritual: conducir hasta lo de Marta, leer el periódico, sorber café solo y charlar con Marta como lo habían hecho durante décadas. Era su momento, su trozo de normalidad en un mundo que había cambiado demasiado rápido a su alrededor. Para el pueblo, Paco era solo el anciano callado de mirada penetrante y andar rígido. Pero para aquellos que escuchaban con atención, había algo bajo ese silencio, el ritmo constante de un hombre que se había enfrentado a la muerte y había regresado con entereza. Esteban, ahora oficial de policía, visitaba a menudo a su abuelo después de sus turnos, buscando más consejo que conversación.
Paco rara vez ofrecía respuestas directas. En lugar de eso, le entregaba a Esteban pequeñas píldoras de memoria envueltas en frases como «el respeto no se pide, se gana» o «no necesitas hacer ruido para ser fuerte». Era un hombre olvidado por el bullicio del mundo moderno, pero nunca disminuido por él. Paco no pedía reconocimiento, solo pedía paz. Pero aquel día, frente a lo de Marta, la paz no fue lo que obtuvo. Paco nunca soñó con fama o riquezas. Lo que anhelaba, más que nada, era envejecer con dignidad. Después de todo lo que había soportado, no parecía pedir demasiado. Una vida tranquila, una bebida caliente, una buena conversación. Esa era su definición de felicidad. Encontraba consuelo en la rutina. Cada mañana el mismo trayecto al pueblo, la misma mesa del rincón en lo de Marta, el mismo «buenos días, don Francisco» de la camarera que siempre recordaba cómo le gustaban los huevos. No era grandioso, pero era suyo. Aquella pequeña cafetería se había convertido en su ancla, un lugar donde la gente conocía su nombre, donde podía sonreír a los bebés en sus cochecitos y compartir miradas cómplices con otros clientes habituales. De vez en cuando, algún joven le preguntaba por su gorra y las medallas que llevaba prendidas. Paco asentía, ofrecía una respuesta breve y desviaba la conversación hacia el fútbol o el tiempo. No quería gloria, quería respeto. No por las batallas ganadas, sino por haberlas sobrevivido. El momento culminante de su semana era cuando Esteban pasaba durante su hora de almuerzo. A veces se sentaban juntos en silencio, otras reían con las anécdotas que Esteban traía de la comisaría. Paco veía en su nieto un reflejo del coraje y el corazón que él mismo había llevado a la batalla. Pero bajo todo aquello había algo más profundo. Paco quería ser visto. No solo como una reliquia de otra era, sino como un hombre que seguía en pie, al que todavía valía la pena escuchar. Así que, cuando se ponía aquella cazadora de aviador y la gorra cada día, no era solo por costumbre, era un recordatorio, para sí mismo y para el mundo, de que había superado tormentas, de que se había ganado su paz. Nunca imaginó que algo tan simple como entrar en su cafetería favorita desafiaría todo lo que creía haber dejado atrás. Que 5 extraños con motos ruidosas y egos aún más ruidosos intentarían despojarlo de lo único por lo que había luchado toda su vida, su dignidad. Y aquella mañana, al pisar la acera frente a lo de Marta, estaba a punto de descubrir cuán frágil podía ser la paz y con qué rapidez se la podían arrebatar. En el instante en que Zac Contreras le arrancó el teléfono de la mano a Paco, la atmósfera cambió. La pantalla se hizo añicos al derrapar por el cemento, girando hasta detenerse bajo el banco exterior de la cafetería. Los motociclistas aullaron de risa, pero Paco no se agachó a recogerlo. Se ajustó la gorra. Zac se acercó, sonriendo de oreja a oreja. «¿Qué pasa, viejo? ¿Olvidaste cómo defenderte?» Paco no dijo nada. Su silencio solo alimentó sus burlas. Darío Tanque Morales hizo crujir sus nudillos y dio un paso al frente. «Seguro que se meó encima», ladró, provocando más risas. Las manos de Paco se crisparon a sus costados, pero no las levantó. No lo necesitaba. La disciplina inculcada en la guerra le decía que no era el momento. Todavía no. Dentro de la cafetería, Marta se aferró al mostrador, con los ojos desorbitados por el miedo. Conocía a Paco, sabía por lo que había pasado. También sabía que él nunca llamaría la atención sobre sí mismo a menos que algo fuera terriblemente mal. «Déjenlo en paz», gritó a través del cristal, pero la ignoraron. Zac le dio un golpecito con el dedo en el pecho a Paco. «Dime, héroe, ¿alguna vez le disparaste a alguien? ¿O esas medallas son solo de adorno?» Paco respiró hondo. Quería pasar de largo, simplemente tomar su café y olvidar ese momento, pero cuando intentó rodearlos, Tanque lo bloqueó. «Tú no vas a ninguna parte», gruñó Tanque. «No hasta que nos muestres algo de respeto». La ironía oprimió el corazón de Paco. Respeto.
Esa palabra resonaba en su mente. Ellos no lo querían, querían sumisión. Y en ese momento, Paco sintió algo que no había sentido en décadas. No miedo exactamente, pero algo cercano. Una frustración profunda y fría. De esas que se te meten en los huesos cuando te das cuenta de que el mundo ya no te ve. Miró la puerta de la cafetería. A Marta. A la gente que observaba desde detrás de teléfonos y ventanas. Y por primera vez en años, Francisco Valdés se sintió pequeño. No por su cuerpo, sino por la forma en que se reían de todo aquello sobre lo que había construido su vida. No veían a un veterano. Veían a un anciano frágil, y a sus ojos, él no importaba. Aquella noche, Paco estaba sentado solo en su cocina, con el teléfono roto junto a una taza de café frío e intacto. La luz del techo zumbaba débilmente, proyectando largas sombras en el suelo. No había hablado desde que regresó a casa, ni con Esteban, ni con Marta, ni siquiera consigo mismo. El silencio lo envolvía como una manta húmeda. Había enfrentado balas, bombas e inviernos crueles en Corea, pero nada lo había herido tanto como la risa de aquellos hombres. No era la intimidación física lo que dolía, era la burla a todo por lo que había entregado su vida. Durante décadas, Paco había vivido con fantasmas, camaradas perdidos en suelo extranjero, recuerdos sepultados en lo más hondo del silencio, pero esos fantasmas siempre lo habían respetado. Esos hombres, por muy destrozados que estuvieran por la guerra, entendían la lealtad, el honor, la hermandad. Hoy, 5 desconocidos lo habían reducido todo a una broma. Cogió el teléfono, recorriendo las grietas con los dedos. El aparato aún funcionaba de algún modo. Sonó una vez. Esteban. Paco rechazó la llamada. No quería compasión. En la oscuridad buscó un cajón y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había cartas, fotografías y una moneda, vieja, pesada, grabada con una sola frase. Nadie se queda atrás. Había sido un regalo de su mejor amigo, Ramón Rodríguez, después de que se sacaran mutuamente de una trinchera helada en 1951. Ramón le había salvado la vida, y Paco le había salvado la suya. Esa moneda lo había acompañado desde entonces, guardada, como un recordatorio de la promesa que se hicieron. Pero, ¿qué significaba ahora esa promesa? Miró la foto debajo de la moneda. Su pelotón. Todos jóvenes, todos sonrientes, todos desaparecidos, hacía mucho tiempo. Él era el último, el único que quedaba para recordar. Paco colocó la moneda sobre la mesa y la contempló. Intentó tragar el nudo que le subía por la garganta, pero persistía. Siempre había creído que la fuerza no residía en los puños, estaba en la resistencia, en la dignidad, en mantener la cabeza alta, incluso cuando todo tu interior quería derrumbarse. Pero esta noche, incluso eso se sentía lejano. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la ira, por la tristeza, por el peso aplastante de la invisibilidad. No podía dejar de oír las palabras, ¿qué vas a hacer, abuelo? Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tenía respuesta. Apartó el café. Se le había ido el apetito, tenía el orgullo herido, y por un instante, solo un fugaz instante, Francisco Valdés se preguntó si el mundo realmente había dejado atrás a hombres como él. Si alguna parte de esta historia te recuerda a alguien que amas, o a alguien que el mundo olvidó, tómate un momento, dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. A veces, recordar en voz alta es la forma más poderosa de honrar a quienes aún libran batallas invisibles. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las persianas, incidiendo directamente sobre la moneda que seguía en la mesa de la cocina. Paco no la había movido. Tampoco había dormido. Simplemente se había quedado sentado allí, toda la noche, mientras el dolor hervía a fuego lento bajo la superficie. Pero a medida que la luz se hacía más intensa,
Algo cambió. Volvió a tomar la moneda, haciéndola girar en la palma de su mano. El peso se sentía diferente ahora, no solo metal, sino memoria y significado. Las palabras grabadas en ella, nadie se queda atrás, resonaban en su mente más fuerte que nunca. Recordó a Ramón, arrastrándolo por el barro con metralla en la pierna. Recordó el viento helado, los disparos, el silencio que siguió, y sobre todo, recordó la mirada en los ojos de Ramón cuando hicieron aquel pacto. Nos apoyamos mutuamente, siempre. Paco se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas, pero decidido. Fue al baño, se echó agua en la cara y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada no estaba roto. Estaba cansado, sí, pero bajo las arrugas, el fuego seguía allí. Se puso su cazadora de aviador, se ajustó la gorra, y por primera vez en 2 días, sonrió. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque recordaba quién era. No una reliquia, no una víctima, un soldado. Cogió su teléfono, aún roto, y marcó un único contacto: Ramón Rodríguez. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «No me digas», dijo Ramón. «Paco Valdés, llamando antes del mediodía. Esto debe ser serio». La voz de Paco era tranquila, pero resuelta. «Ramón, necesito ese favor». Una pausa. Luego una risita. «Finalmente vas a cobrar esa deuda, ¿eh?» «Así es». Otro silencio, pero este estaba lleno de comprensión, sin preguntas, sin vacilaciones. «Dime dónde, hermano». Paco dio el nombre. Lo de Marta. La voz de Ramón se endureció. «Allí estaremos». Al colgar la llamada, Paco se guardó la moneda en el bolsillo. El mundo podría haber cambiado, pero el honor no. Y algunas promesas, por muy antiguas que fueran, nunca caducan. La plaza del pueblo estaba tranquila cuando Paco llegó a lo de Marta a la mañana siguiente. La vieja camioneta gimió cuando apagó el motor, pero las manos de Paco estaban firmes. Su corazón latía con una extraña calma. Salió, se ajustó la cazadora y caminó hacia la cafetería. Su gorra estaba bien calada sobre su cabeza, y el sol de la mañana capturaba los bordes de la estrella de plata prendida en su visera. Dentro, algunos clientes habituales giraron la cabeza. Algunos susurraron. La noticia se había extendido rápidamente. Todos sabían lo que había sucedido hacía 2 días. Todos esperaban que Paco no apareciera. Pero allí estaba él, cruzando la puerta como si nada hubiera pasado. Marta levantó la vista desde detrás del mostrador, el alivio inundando su rostro. «Paco», dijo en voz baja. Él asintió una vez. «Buenos días, Marta». Sin dramatismos, sin discursos, solo un hombre reclamando su espacio. Ocupó su asiento habitual, el de la ventana, el que se había ganado con décadas de presencia. La campanilla sobre la puerta volvió a sonar. Le siguió el sonido de botas. Paco no necesitó mirar, lo sabía. Los motociclistas habían vuelto. La voz de Zac atravesó el silencio. «Vaya, miren quién se arrastró de vuelta». Paco sorbió su café y luego dejó la taza con precisión. «No me arrastré, caminé», Tanque rió, fuerte y burlón. «Tienes agallas, te lo concedo». Paco se giró lentamente, encontrándose con la mirada de cada uno de ellos. «No, lo que tengo es memoria». Zac dio un paso adelante. «¿Olvidaste cómo fue el último encuentro?» Paco no parpadeó. «No, recuerdo todo, cada rostro, cada palabra». Se puso de pie. «Y recuerdo cómo es el verdadero coraje». Zac sonrió con desdén. «¿Nos estás llamando cobardes?» Paco lo miró a los ojos. «Estoy diciendo que el respeto no se toma, se gana». La tensión recorrió la sala, pero Paco no retrocedió. Metió la mano en su cazadora y sacó su teléfono, todavía roto, todavía funcionando. Zac rió. «¿Vas a llamar a tus nietos para que vengan a protegerte?» Paco le dedicó una media sonrisa. «No. Llamé a alguien que ha caminado por el infierno conmigo». Y afuera, apenas perceptible,
El bajo rugido de motocicletas comenzó a llenar el aire. Al principio era distante, como un trueno rodando por las colinas. Luego se hizo más fuerte, más cercano, inconfundible. El rugido profundo y potente de los motores de motocicleta resonó por las calles tranquilas. La gente dentro de la cafetería se quedó helada. La sonrisa de Zack se desvaneció. Paco no se movió. A través de la ventana delantera, una por una, aparecieron las motos. No 5, no 10, más. Una docena de Harleys entraron en el estacionamiento formando un semicírculo. Los motoristas eran mayores, cabello cano, rostros curtidos, cazadoras pesadas con parches que decían águilas de hierro, veteranos de guerra, hombres forjados por la batalla, unidos por la sangre y las promesas cumplidas. En el centro cabalgaba un hombre alto con bigote blanco y gafas de sol de espejo, Ramón Rodríguez. Se bajó de su moto como si lo hubiera hecho ayer, a pesar de la rigidez de sus rodillas. Zack retrocedió un paso. ¿Qué demonios es esto? Paco se levantó con calma y caminó hacia la puerta. Ramón lo encontró a mitad de camino. ¿Estás bien, Paco? Paco asintió. Solo necesitaba algo de respaldo. Ramón miró más allá de él a los motociclistas de adentro. Son ellos. Paco no respondió. No tenía por qué hacerlo. Ramón se volvió hacia las águilas de hierro. «Dejémoslo claro». Los otros veteranos avanzaron, su silencio más amenazante que cualquier palabra. Zack y su pandilla estaban atrapados, superados en número, en clase y sin tiempo. Tanque intentó tomárselo a broma. «Solo estábamos bromeando, no pasó nada». Uno de los veteranos mayores dio un paso adelante. «¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Una broma?» Zack levantó las manos. «Oigan, nadie quiere problemas». Paco se interpuso entre ellos. Su voz era tranquila pero firme. «Entonces váyanse, ahora, y piénsenlo 2 veces antes de burlarse de alguien que ha caminado más con botas de lo que ustedes han rodado sobre ruedas». Zack miró a su alrededor, dándose cuenta. Este no era solo un anciano. Esto era un legado, una hermandad, una línea que no se cruza. Con una última mirada, Zack murmuró, «Vámonos», y se dio la vuelta. Uno por uno, los demás lo siguieron. Cuando las puertas de la cafetería se cerraron tras ellos, un silencio cayó sobre la sala. Paco miró a Ramón, quien le dio una palmada en el hombro. «Aún lo tienes», dijo Ramón. Paco logró sonreír. «No, aún lo tenemos». Las águilas de hierro no se fueron de inmediato. Entraron en lo de Marta detrás de Paco y Ramón, sus botas resonando suavemente contra el suelo de baldosas. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Marta salió de detrás del mostrador, secándose las manos en el delantal, con la voz embargada por la emoción. «El café corre por cuenta de la casa, caballeros». Paco le hizo un leve gesto con la cabeza y luego volvió a ocupar su asiento junto a la ventana. Solo que esta vez la silla frente a él no permaneció vacía. Ramón se sentó, seguido por otros 2 veteranos, cada uno asintiendo en silencio, reconociendo algo sagrado en ese momento. Esteban llegó minutos después, entrando apresuradamente desde su coche patrulla con el rostro tenso por la preocupación. Sus ojos se clavaron en su abuelo, luego recorrieron la sala, abarcando el mar de cazadoras de cuero y cabellos plateados. «Abuelo», exhaló. ¿Qué ha pasado aquí?» Paco levantó la vista, con una suavidad en los ojos. «Solo les recordé a unos muchachos que la edad no borra la fuerza». Esteban parpadeó, abrumado. «¿Te hicieron daño?» «No», dijo Paco. «Lo intentaron, pero no sabían a qué se enfrentaban». La mirada de Esteban se desvió hacia Ramón y los demás. «¿Quiénes son estos tipos?» La sonrisa de Paco se acentuó. «Viejos amigos, hermanos». Ramón se recostó, estirando las piernas. «Hicimos un pacto hace años. Si alguno de nosotros alguna vez necesitaba ayuda, vendríamos, sin hacer preguntas». Esteban miró a su alrededor de nuevo, comprendiendo ahora.
¿Y todos ustedes todavía lo cumplen? Otro veterano sacó una moneda de su bolsillo, idéntica a la de Paco, y la colocó sobre la mesa. Una por una siguieron más monedas, pesadas, desgastadas, grabadas con su verdad compartida. Nadie se queda atrás. La tensión en la sala se suavizó. Los clientes habituales, que antes habían mirado fijamente, ahora se acercaban lentamente, ofreciendo apretones de manos, palmaditas en la espalda, agradecimientos silenciosos. Incluso Marta no pudo contener las lágrimas mientras colocaba porciones de tarta de manzana frente a cada veterano. Este café, dijo en voz baja, nunca ha sido más honrado. Paco no dijo mucho, no lo necesitaba. La presencia de sus hermanos, la forma en que Esteban lo miraba con asombro, era suficiente. Afuera, el pueblo bullía con murmullos de lo que había sucedido, pero adentro algo mucho más profundo había tenido lugar, una reivindicación, un ajuste de cuentas. Paco les había demostrado a todos que el coraje no se jubila, que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que, a veces, las victorias más poderosas llegan sin dar un solo golpe. Mientras la risa regresaba a la cafetería, Paco se recostó en su silla, la luz del sol calentando su rostro. Esta vez la paz se había ganado de nuevo. Más tarde esa tarde la cafetería se había calmado, pero la atmósfera seguía cargada de reverencia. Las conversaciones se volvieron reflexivas. Los veteranos hablaban en voz baja, intercambiando historias no de violencia, sino de hermandad. Historias que nunca habían llegado a los libros de historia, pero que se habían grabado en sus almas. Esteban se sentó junto a Paco, escuchando más que hablando. Por primera vez no veía a su abuelo a través del prisma de las historias de la infancia o de las medallas enmarcadas. Veía al hombre, con sus cicatrices, su fuerza y su silenciosa rebeldía. «Nunca me hablaste del pacto», dijo Esteban en voz baja. Paco asintió. Algunas promesas no se hacen para compartirlas, solo para cumplirlas. Esteban miró la moneda que aún descansaba sobre la mesa. «¿Crees que la gente olvida con demasiada facilidad?» Paco suspiró mirando por la ventana. «No olvidan, simplemente dejan de escuchar». Esa frase quedó suspendida en el aire como incienso, lenta, solemne y cargada de verdad. La lección era más grande que la pelea, más grande que Paco. Se trataba del legado, de una generación que había sido silenciada por el tiempo y que ahora encontraba de nuevo su voz. No a través de la ira, sino de la presencia. Paco no había recuperado el respeto mediante la venganza. Lo había recuperado recordándoles a todos algo más profundo, que el carácter perdura más que la fuerza, que la integridad no envejece, que el silencio no significa rendición y que algunos hombres nunca dejan de estar de pie, por muy lentos que se vuelvan sus pasos. En las semanas siguientes, todo cambió en lo de Marta. Un nuevo respeto se instaló en los cimientos del pueblo, silencioso pero inquebrantable. La gente que antes pasaba junto a Paco, con educados saludos, ahora se detenía a estrecharle la mano. Los adolescentes hacían preguntas, los extraños le ofrecían asiento. Paco no se deleitaba en ello. Simplemente lo aceptaba, de la misma manera que había enfrentado cada tormenta, con humildad. Esteban comenzó a visitarlo más a menudo, no por obligación, sino por admiración. Una tarde trajo a su hija recién nacida y la colocó suavemente en los brazos de Paco. «Necesitas saber quién eres», dijo Esteban. «No solo las medallas, el hombre». Paco sostuvo a la bebé cerca, sus manos curtidas firmes. «Entonces cuéntale esto», dijo en voz baja, «que vivimos en un mundo construido sobre el sacrificio, y es nuestro trabajo no olvidar nunca sobre los hombros de quienes estamos». El momento transcurrió sin fanfarrias, pero algo tácito se estableció entre ellos. Se había pasado una antorcha, no de guerra, sino de sabiduría, de honor, de deber sin aspavientos. Ramón y las águilas de hierro
volvieron una vez al mes, no para confrontar, sino para reunirse, para recordar, para reír, para mantener viva la promesa. Y cada vez que lo hacían, el pueblo también recordaba que a veces los más silenciosos entre nosotros portan las historias más sonoras, y algunos héroes nunca dejan de serlo. ¿Cuántos Franciscos Valdés viven entre nosotros invisibles, ignorados, pero portando historias enteras en su silencio? En un mundo que se mueve demasiado rápido para recordar, quizás sea hora de que disminuyamos la velocidad y escuchemos. Pregúntate, ¿conoces de verdad las historias de tu abuelo, de tu vecino, del hombre que camina solo por la calle cada mañana? Quizás nunca buscaron aplausos. Quizás solo querían que alguien los mirara a los ojos y les dijera, te veo, te respeto. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Deja un comentario abajo. Cuéntanos sobre un veterano, un abuelo o un mentor que cambió tu vida. Dale me gusta a este video si crees que el respeto nunca debería tener fecha de caducidad. Y suscríbete para más historias reales y poderosas que nos recuerden lo que de verdad importa. Porque a veces todo lo que se necesita es una conversación, un recuerdo o un solo acto de valentía para traer de vuelta a la luz a un héroe olvidado.